diputados y diputadas. Y don Leslie o Jorge. Pensar un poquito, Pilar. Hay que pensar un poquito. Sala canalla, magistrados canallas, Chinaoque canalla. No importa lo que haya pasado, igual lo defiende. Para comenzar, la jefa de fracción. Ustedes creen que los chicos son tontos. Eso es lo que les pasa. Miau. Una persona que se comporta como un sátiro frente a una niña en un acto en Guanacaste. Eso sí debería darle vergüenza a uno profunda. Le están pagando el favor de no haber levantado la inmunidad al presidente de la República. Un montón de ustedes, dobles morales, sí votaron a favor de otra persona que también tiene una víctima. Que la vergüenza se quede del lado de Fabricio Alvarado, el acosador sexual. Le pido perdón al pueblo de Costa Rica. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 22 de mayo del 2026, como siempre en compañía de... Espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de la reunión de la presidenta Laura Fernández con las fracciones del bloque opositor, así como de la conformación de las comisiones permanentes ordinarias, si no me equivoco, que ya empezaron a acomodarse, el tema de Cruzitas y el proyecto que fue convocado y que ya fue mocionado en la Asamblea Legislativa, el tema del correo para las personas jurídicas, que estamos a días de que se vence el plazo y todavía la Asamblea no ha resuelto, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Sin embargo, antes de empezar, una aclaración del episodio de la semana anterior: no es un Lucho también se equivoca, porque no fue que dijimos algo incorrecto, nada más nuestra querida Alejandra Montiel nos aclaró que las licencias de maternidad se pagan la mitad al patrono, la mitad a la caja, sobre el promedio de los últimos 12 meses. No sobre el promedio del salario de los últimos 12 meses. En el caso de una diputada entrante prevalente probablemente el que tenía previamente. Interesante. Exacto. En dato curioso, exacto. Pero entonces, ¿por qué? Lo que no es un tema en el que debamos ahondar más por ahora, pero eso no me explica por qué entonces a Sofía le salía en cero la remuneración en todos los meses. Vea, si yo hay algo que puedo aclararles es que la Asamblea Legislativa lleva una pésima administración en el registro de toda esa información. Nos aparecían quejas de diputados que decían: a mí no me pagaron eso ese mes. Y Ariel Robles. Y era el dato que la Asamblea estaba reflejando. El caso fue el de Ariel, que en campaña, como él había dicho, los últimos meses de campaña renunció al salario. Y reportaron que sí le pagaron y no le habían pagado, pero ellos que esa es la información que nos pasó a la Asamblea. La Asamblea se tiene un desorden de doña Yara Jiménez. Ponga orden. Igual con las actas. Pusieron presente una sesión. Pusieron en el acta de la sesión del martes 19 a la diputada Crystal Ward Hudson, la que se encuentra justamente en licencia de maternidad. Pero bueno, más allá de eso, empecemos por el principio. Lucho, la presidenta de la República, como habíamos anunciado, invitó a todas las bancadas del bloque opositor a que se reunieran en Casa Presidencial. La sesión, el martes fue. Martes, porque el lunes fue el Poder Judicial. Correcto, el martes se fueron a reunir en bloques, primero Liberación, después el Frente Amplio y por último las dos bancadas unipersonales. Todos salieron diciendo como que, PLN y el Frente Amplio salieron diciendo que la acusación positiva, que se hablaron de ciertos temas. Cada quien tiene su agenda. Por ejemplo, el Liberación Nacional hizo énfasis en, disrutimos el tema del rock, que al parecer es su caballo de batalla. Yo no sé por qué Liberación quiere morir sobre esa colina, pero bueno, que hablaron del tema del rock y que iban a buscar estudios técnicos para fundamentar lo que se vaya a aprobar. Yo espero que en este caso la visión de Nogui Acosta impere sobre la bancada oficialista y ese proyecto no pase. El Frente Amplio habló sobre el tema de Cruzitas y específicamente recordemos que aquí hay 4 proyectos de ley, 4 proyectos de ley sobre ese tema. Uno de ellos es el del Frente Amplio, hay otro de la bancada oficialista, entonces que se sentaran a discutir sobre opciones posibles. Ya vamos a hablar de en qué terminó eso, pero bueno, y haciendo énfasis en el tema de lo que se habló en Cruzitas, Villalta aprovechó para tirarle un par de filazos al presidente. Le dijo Mini Chávez a Chávez. Ahora, lo de Mini Chávez es como decirle Presi.
O sea, porque es ministro, mini Chavros. Entonces, Y luego salió diciendo hizo que un juego de palabras. y luego salió diciendo que en la reunión Chávez le dijo ministra a la presidenta y que entonces ellos lo corrigieron. Lapsus linguae que llaman. Pero bueno, y por último, las dos bancadas unipersonales salieron también a decir que el encuentro les parecía positivo, pero salieron más a quejarse del tema de que les revisaron los celulares, o sea, no los dejaron entrar con celulares y que les hicieron un cateo de seguridad antes de ingresar, que es sobre el fondo de la reunión propiamente. Sí, también hubo un incidente con Liberación y fue con el caso de doña Yanis Sandí Morales, diputada de Liberación por Cartago, quien salió visiblemente molesta de la reunión. Correcto. Había televisoras grabando todo desde que llegaron hasta que salieron en YouTube, no cortaron la transmisión. Entonces se ve donde Yanis baja y está hablando y haciéndole señas de que estaba verdaderamente molesta a un asesor. Entonces fue interesante ver como qué pasó ahí, ¿verdad? Porque además la señora no se esperó para bajar con el resto de sus compañeros. Sí, terminó la reunión y ella salió. Se Fue una vez. Digo, ¿qué voy a Hubo unos que se quedaron. Devuélveme mi teléfono que voy jalando. A todo esto, comentario en margen. Yo espero que los diputados le hayan dejado los teléfonos a un asesor y no se los hayan dado a Casa Presidencial para que les instalaran. No, ya están todos intervenidos. Ya tienen todos Pegasus instalados en el teléfono. Pero bueno, doña Yanis no quiso dar declaraciones iniciales de por qué fue que salió molesta la reunión. De hecho, cuando don Álvaro Ramírez, el jefe de Liberación, está dando declaraciones a la prensa después del encuentro, hay algún periodista que le dice a Yanis qué fue lo que pasó. Doña Yanis dice, don Álvaro es el jefe de fracción, si tienen alguna pregunta hágansela a él. Extrañamente ningún periodista le pregunta a don Álvaro qué fue lo que pasó con doña Yanis. Crece la especulación, salen noticias al respecto y unas horas más tarde, bueno, dice doña Yanis inicialmente a través de su vocería de prensa que no va a dar declaraciones. Horas después manda un video dando declaraciones y dice, todo es culpa de Rodrigo Chávez. Lo que pasó... Para sorpresa de nadie. Dice que lo que ocurrió fue que don Rodrigo realizó unos comentarios que ya consideró inaceptables en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social, del gremio médico, específicamente de los especialistas, y hubo 3. Colegio. Y el colegio de médicos y cirujanos. El tema de los médicos, es el tema de los médicos especialistas. Ahora, recordemos que la diputada de Cartago no solo es doctora, también era la que era la parte de las luchas por el nuevo hospital. Ella era la presidenta de la Unión Médica Nacional. Eso, es el sindicato médicos. De UNDECA. Es el sindicato médicos. Que no, la Unión Médica, la Unión Médica Nacional no es lo mismo con UNDECA. Bueno, ella es la presidenta de UNDECA. Cosa que un ministro de la presidencia competente debería saber antes de hacer comentarios que puedan indisponer. Él lo hizo para indisponer. ¿Vos crees que ese fue un comentario inocente? Pero bueno, lo interesante fue que en la conferencia de prensa del miércoles, la primera de doña Laura como presidenta de la República, le preguntan justamente sobre ese tema. Y ella lo que hace es escudar a Chávez, diciendo es como, no, la vara fue conmigo. Doña Yanis, de manera muy molesta, empezó a decir que el RP había sido un desastre para la Caja, que el Colegio de Médicos y Cirujanos era el salvador de este país, etcétera, etcétera. Y entonces que doña Laura le dijo que ella la había escuchado con mucho respeto, pero que no estaba de acuerdo con ninguna de las 3 cosas que había dicho. Entonces, y ni siquiera hay solución a Chávez, así que ya tuvo el primer incendio y ya lo está protegiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 días, 2 semanas se cumplen hoy. Cristo. 2 semanas se cumplen hoy. Sí, así vamos. Sin contar el incidente internacional de esta semana. Pero bueno. Correcto. ¿Qué más sale de esas reuniones? A ver, pasemos al siguiente tema. Que está asociado a Cruzitas. Porque bueno, salieron de la reunión de estos, bueno, entonces vamos a discutir, vamos a avanzar, pero en la Asamblea Legislativa lo que pasó fue que el oficialismo forzó la quema de día de mociones, lo que llevó a que el Frente Amplio y el resto de la oposición, creo, sacaran el carretillo de mociones. ¿Cuántas mociones? Pero empecemos. El proyecto estaba esperando el día de quemas. Lucho, ¿qué es el día de quemas? La quema es el momento en el que se cierra la oportunidad de presentar más mociones de fondo a un proyecto. Mociones que tienen que ser estudiadas en la comisión dictaminadora, pero que se presentan en el plenario. ¿Estaba esperando su segundo día de mociones o su primer día de mociones? El segundo.
Ya estaba listo para su segundo día, es decir, después de eso ya no había posibilidad. La anterior asamblea le llevó presentadas unas 80 páginas. Estoy hablando de páginas, no de mociones, que conste, porque cuando se presentan estas mociones no se enumeran hasta que salen, hasta que se la mandan a la comisión. Entonces, dejaron presentadas unas 80 páginas de mociones. Al cierre de edición de ese día, habían unas 100 páginas de mociones del actual periodo. Pero al día siguiente, los pobres muchachos de la Secretaría del Directorio ya habían tramitado más de 900 páginas de mociones. Entonces, en teoría, son unas 600 las que presentaron, en su mayoría el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque recordemos que por mucho tiempo, y esto era desde que doña Laura era ministra de la presidencia, se había dicho que ella estaba estaban sosteniendo algún tipo de negociación con el Frente Amplio. Recordarán que después de ganar la presidencia, doña Laura va a las jefaturas de fracción, tienen una reunión donde conversa con doña Rocío. Rocío. Me olvidó el nombre de ¿Y sabes en cuál Rocío estoy pensando? En Rocío Aguilar Montoya, la exministra de Hacienda. Rocío Alfaro. Rocío Alfaro Molina, gracias, doña Rocío, la ex jefa del Frente Amplio. Conversa con doña Rocío y bueno, llegan a ese acuerdo y ya ese reto de, bueno, si nosotros le demostramos que nuestro proyecto es mejor, ustedes lo impulsan, y si nosotros le demostramos que no sirve, ustedes retiran las mociones. Recuerden no llegó a nada. Ambos proyectos tienen criterios negativos de la Universidad de Costa Rica. Sí. Pero bueno, continúa. Horrible. Pero bueno, estaba ese tema, ¿verdad? Y el Frente Amplio llegó con esa misma tónica a la reunión. Y sin embargo, ese mismo día en la tarde es que se cierra esa ventana de oportunidad, a pesar de que la oposición presentó mociones para saltarse ese proyecto de la agenda del plenario. ¿Cuál es la excusa que da el viceministro de la presidencia para asuntos parlamentarios, que es el que lleva la relación con el Congreso, porque todos sabemos que Rodrigo Chávez es incapaz de tenerla? Que si bien doña Laura dijo que estaba viendo el tema y analizando las otras propuestas de las fracciones, eso no era ningún compromiso de no quemarle el día de mociones al proyecto de ley. Pero bueno, pasó. Y lamentó que las mociones cambien una palabra, una coma, etcétera, etcétera. Pero adelantó que como pueblo soberano tiene la mayoría en todas las comisiones, en todos los órganos legislativos, excepto en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, van a tomar para este y cualquier otro proyecto que sea bombardeado con mociones, medidas como el agrupamiento y el rechazo de mociones inadmisibles. Correcto. Sin embargo, como expliqué yo en un tweet para alguien, hay un mae argentino que yo no sé qué putas hace hablando, no es ni siquiera vive aquí, el mae está en Argentina, es uno de esos trolls de derecha que pasa tuiteando sobre todo lo que pasa en este ministerio. Ahora le agarró con Costa Rica. Y dijo que podían aprobar una supervía rápida, la del 208 bis con 31 votos. Y yo, mamando, se ocupan 38 para eso. Lucho, ¿querés que nos Luis ya apunta el timestamp, tiene que censurarme en ese momento. 2 veces. 2 veces, para esa supervía rápida se ocupan 38 votos, no los tienen. Pero además, ya eso es una crítica en todo caso válida que hace el viceministro sobre la necesidad de reformar el reglamento, que es que no puede ser posible que una misma moción sea rechazada e insistida 4 veces. Correcto. ¿Por qué? Porque se presenta a la comisión, agarremos una de estas 600 y pico que presentaron, nada más una. Se presentó en la comisión, se rechaza, se le presenta una moción de revisión en la comisión, se rechaza. Se insiste con una moción de reiteración en el plenario, se rechaza, y sobre ese rechazo se presenta una moción de revisión 4 veces. Correcto. Es demasiado. Sí. Es demasiado. Entonces, sí, en eso tiene sentido. Yo honestamente no veo este proyecto saliendo, digamos. Estoy seguro que van a hacer un mal agrupamiento de emociones, se van a abusar de esa potestad restrictiva que da la Sala Constitucional y el proyecto se va a caer. Tenemos un problema porque la situación en Cruzitas es insostenible. De hecho, parte de lo que anunció Laura después de la reunión fue que lo invitó a las 57 diputaciones a que fueran a una gira a la que ella va a ir el 19 de junio a Cruzitas. El problema es que ya ni siquiera lavar Cruzitas como tal. Ahora el desastre está ocurriendo en el Cerro Conchuita, que ni siquiera está cerca. Está más arriba, está cerca de la frontera. Y no está contemplado en el proyecto, número uno. Lo otro es que el proyecto no es la panacea que se vende, porque va a durar bastante en poder implementarse. Mira, porque, por ejemplo, cualquier empresa que presente la oferta, que ya los pormenores de ese proyecto son otra cosa, que son desastrosos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ponen el Consejo de Gobierno a ser el que seleccione el ganador de la subasta que se vaya a hacer. Ya todos sabemos lo que pasa en esas cosas. Pero bueno, la empresa que gane
para desarrollar el proyecto que tiene que desarrollar, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Cuánto tiempo tarda un estudio de impacto ambiental en este país de desarrollarse? ¡Años! ¡Años! Eso no se va a solucionar de la noche para la mañana. Por más que inclusive, o sea, esto lo lleva a referéndum, lo pueden llevar a referéndum, e igual no es algo que van a solucionar de la noche a la mañana. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Y aquí también el tema es que Liberación, aquí hubo un impulso hacia el oficialismo para forzar la quema, porque Liberación del todo ya dijo, no apoyamos el proyecto del gobierno, nosotros estamos más con la idea de la tokenización del oro. Que yo esto lo conversaba con doña Katia Cambronero cuando nos acompañó en el podcast, en los últimos podcasts de la temporada pasada. Yo no veo como una tokenización sea de nuevo la panacea para este tema. Porque la tokenización es que dejas el oro ahí y entonces como que le das un título o valor sobre ese tema. Correcto. Pero el oro está ahí. Entonces va a seguir llegando gente a sacarlo. Un seguidor del medio me mandó justamente un artículo de opinión sobre ese tema. Defendiéndolo. No, explicando. El problema con la tokenización es que vos, digamos, decís, ok, eso vale porque está ahí, pero ese valor depende de que el Estado pueda garantizar que ese dinero, que ese oro va a permanecer ahí, lo cual en este momento el Estado no puede hacer. Lo contrario es un préstamo, prácticamente. Un préstamo sin garantía que nos están haciendo. Un préstamo o sea, yo no sé. Pero entonces sí, ese tema no hay una solución porque además ambas partes están en necias en la mía o la suya. Correcto. Nadie está dispuesto a discutir un punto medio en, ok, tal vez no tokenizar, pero bueno, si vamos a hacer, si se va a habilitar la minería, tienen que quedar más recursos para el país. Pero un 5% es ridículo. Creo que el proyecto del gobierno tenía un tema de subasta, pero sigue siendo, digamos, un tema. La base es muy baja. Y lo otro es, ya para cerrar este tema, que doña Yara realizó una movida a último minuto sobre la integración de la Comisión de Ambiente. Sobre el primer documento que nos habían pasado, la conformación de comisiones, antes de empezar a hablar ya sobre la generalidad de ellas, porque esto no lo mencionamos, es que el oficialismo inicialmente le iba a dejar a la oposición mayoría en la Comisión de Ambiente. Correcto. Cuando se circula el primer borrador de conformación y todos protestan y Yara lo retira, lo cambian y nada más le dejan la mayoría a la oposición a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Lo contrario hubiese ocurrido, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese hecho eso? Que entonces la oposición habría aprobado esas mociones de la Comisión de Ambiente, las que se están presentando. Ellos habían dejado la Comisión de Ambiente, algunas tenían que dejarla a la oposición por la distribución, la de Ambiente quedó en mayoría del oficialismo, al parecer se recordaron de que tenían un tema que les interesaba. Correcto. Sí. En fin, pero hablemos entonces de las comisiones, justamente. Comisiones. Esta semana se instalaron las plenas que ya habían quedado. Nada más nos tomó 20 días instalar las comisiones. Es lo normal. Eso no debería ser lo normal. Es lo normal. ¿Por qué? Porque, o sea, no. A ver, o sea, ya había fracciones que habían anunciado sus deseos de integración desde antes de asumir el cargo, mae. Sí. O sea, es ridículo. Es ridículo que se tomen 20 días para hacer esto. Un mes perdido. No, es que por más que sea lo normal, que esté dentro del tiempo normal que se toman las otras asambleas, no puede ser posible que tardes 20 días integrando comisiones. Y ni siquiera están instaladas. Se suponía que ayer tenían que terminar de instalar todas las permanentes ordinarias y como no hay consenso porque el oficialismo se está llevando todos los puestos, solo lograron instalar 3 hacendarios, económicos y gobierno y administración. Y hay permutas. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo quedaron las comisiones conformadas? Bueno, en el tema de las plenas, lo que hay que decir es que el oficialismo se dejó y ahí también hubo una movida de último 12 puestos del directorio y un cambio de último minuto porque una diputada oficialista está en licencia de maternidad, entonces ella estaba justamente en una de las comisiones en las cuales hay 10. Entonces iban a quedar 9 y 9. Entonces, como hay una en la que hay 11, porque recordemos que son 31 y son 3 comisiones, la movieron a ella a la comisión donde tienen 11 para que se mantuviera 18. Lo contrario habría generado que todas las votaciones en esa comisión quedaran empatadas 9 contra 9. Correcto. Así que doña Yara hizo la corrección, hizo el cambio bajo una corrección de un error material. Error material, Safis. Sobre todo. Pero bueno. Sí, el oficialismo se dejó los puestos de dirección en las 3 comisiones y lo mismo está haciendo en las comisiones permanentes ordinarias. No vale la pena mencionar, nada más hay que mencionar que en las plenas hay 4 cargos: presidencia, vicepresidencia, secretaría, prosecretaría
En las comisiones ordinarias permanentes, las ordinarias y las especiales, solo hay presidencia y secretaría. Hacendarios la va a presidir Nogui, gobierno la va a presidir Stefan Brunner, gobierno la va a presidir Juan Manuel Quesada y económicos la va a presidir Stefan Brunner. Para sorpresa de alguien. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Faltan por instalar agropecuarios, jurídicos y sociales. Ok, Más especiales. Toda la oposición se manifestó en contra de la conformación de las comisiones porque dicen que no se respetó el principio de especialidad de las diputaciones, que mandaron a personas que no tienen conocimiento a distintas comisiones, entonces que primero que iban a presentar permutas, lo cual pueden hacer. Ahora yo tengo nada más una duda, ¿la presidencia puede rechazar las permutas? No. Las permutas son de conocimiento obligatorio. La que me llamó la atención... Nada más informan. La que me llamó la atención que iban a permutar eran las 2 diputadas independientes. Como Gordienko está en ingreso y gasto y en otra pidió que la movieran a honores, que tiene una agenda más reducida. Y sacar a Claudia. Pasar a Claudia de honores a la otra que tenía Abril, que no recuerdo cuál era. Pero pues creo que es ciencia y tecnología. Puede ser eso. Ya te digo. Pero sí. Bueno, sí, ese es el oficialismo se está dejando todos esos puestos de dirección. Pero bueno, hasta que no es... Y quedan las permutas. Ya decía yo que qué raro yo, ¿con quién va a permutar doña Abril y doña Claudia, digamos? Porque la permuta es entre gente del mismo partido. Doña Abril está en jurídicos, ambiente y seguridad y narcotráfico. Creo que le dio... Seguro le va a dejar ambiente. Creo que le bajan ambientes. Porque ambiente y seguridad son las especiales en las que puede moverse. En seguridad y narcotráfico creo que... Yo creo que ella se va a quedar en seguridad y narcotráfico. Abril se queda en seguridad y pidió honores como segunda y a Claudia solo... Entonces a Claudia la van a mandar ambiente. Y le llegan a pasar ambiente, exacto. Y le quitan honores. Ese sería el trueque que hicieron. Que de nuevo, ya lo dijimos en el episodio pasado, esto es una tontera de doña Yara, es ganas de enemistarse con la oposición desde ya. Lucho, por la razón... Claramente son órdenes superiores. Del jaguaro superior. Casi. Del ahora ministro. Exacto, estos son claramente órdenes superiores porque ya Chávez en conferencia de prensa había adelantado que iban a enviar a comisiones patito. Que las mandaran a las comisiones de asuntos sin importancia. Que además detonó que el sector agrícola mandaron un comunicado de prensa hace unos días sobre eso. Quejándose. O un artículo de opinión. No, fue el exministro de Agricultura, don Luis Felipe Arauz, me parece que fue el que mandó el artículo que hoy lo publicaste. Salió hoy. Lo que yo decía es que no tiene sentido mandar a doña Claudia y a gente del FA a la Comisión de Asuntos sin Importancia, porque eso les deja tiempo libre, porque la Comisión de Honores y la Comisión de Agropecuarios son comisiones que tienen muy pocos temas en agenda, por ende, son las comisiones que menos sesionan en la Asamblea. Por ende, sus integrantes tienen más tiempo para ir a meterse a cualquier comisión que quieren a joder. Exacto. A joder. Eso entonces no tiene ningún sentido. La lógica diría es, manténgala ocupada en esta comisión para que no vaya a otras. No dele tiempo para que vayan a molestar a otras comisiones. Pero bueno, ellos son el gobierno, ¿quién soy yo? Exacto. Un muchacho que tiene un podcast con otro mae. Pasemos al siguiente tema. El correo sobre personas jurídicas. Esto ya lo hemos adelantado. Debido a que la asamblea anterior decidió defender a Fabricio Alvarado y no sesionar los últimos 2 días, este proyecto quedó pendiente de segundo debate, el de Carlos Felipe. Al parecer el proyecto tenía un error, o sea, le señalaron un error. Entonces, este jueves en la sesión de jefaturas de fracción, porque como siempre en el deporte nacional de este país es dejar todo para el último minuto, este jueves en la sesión de jefaturas de fracción, Nogui Acosta dijo, tenemos un expediente para resolver este tema. Un texto. Vamos a presentar un proyecto para resolver este tema, necesitamos que se dispense de trámite y darle votación rápida porque el 4 de junio es la fecha límite. Doña Abril Gordienko, quien estaba en la sesión de jefaturas, claramente dijo, pero ya hay un proyecto aprobado en primer debate. Y nadie le puso atención. Villalta. Al momento. Exacto. Villalta dijo que es que él y Álvaro estaban justamente hablando de ese tema. Y bueno, quedaron de definir, no sé en qué quedaron, si se va a retrotraer el de Carlos Felipe. Es que el texto en todo caso no se lo habían circulado a la oposición, entonces la oposición es como, Dima, este es un texto nuevo, necesitamos revisarlo y en todo caso ya hay un proyecto avanzado. Terminaron entonces convocando el proyecto de Carlos Felipe porque en la práctica real es más fácil y rápido retrotraer el proyecto Carlos Felipe y meterle el texto, por ejemplo, el que habla Nogui y aprobar el proyecto en primer y segundo debate que
presentar el proyecto nuevo, mandarlo a la imprenta nacional y esperar 5 días, que es el tiempo de espera de entre que se publica el texto. dispensar de trámite de publicación. No sé por qué no lo quieren hacer, pero al parecer de eso no lo saben, entonces lograron convencerlo lo suficiente de más fácil retrotraer el de Carlos Felipe. Ahora sí. La tesis que tiene May es que no querían convocar el de Carlos Felipe porque Carlos Felipe votó por levantar la inmunidad a Chávez. Una muy buena tesis en todo caso. Es evidente. Pero por lo general las tesis de May no pegan. Por ejemplo, había dicho que Yanis se había salido. Yo dije era dos opciones. Yo dije dos opciones. Una, le dijeron que no con lo del Rob. Y 2. ¿Cuál era la otra? Yo dije que algo de Chávez. Sí. Bueno, no. Yo había dicho que era algo de Chávez, pero no recuerdo. Lo de los teléfonos. Lo de los teléfonos. Yo le dije, lo de Rob no creo porque lo hubiera dicho Álvaro en la conferencia de prensa. Y lo de los teléfonos no tiene sentido porque los hubiera salido de la reunión desde el inicio, no hasta el final. Al final no las pegaste. No pegué esa vez, pero bueno, a veces pego. En fin, entonces estamos a la espera de que esto se resuelva. Mientras tanto, ¿cuántas personas jurídicas están pendientes de este trámite? Don Antonio Barzuna presentó junto con doña Marta Esquivel un proyecto para extender el transitorio. El cual está mal redactado. O sea, no porque la sorpresa de nadie. Que no resuelve el problema. La sorpresa de nadie. Hasta el mes de diciembre de este año. En el video que mandó la prensa anunciando ese proyecto, reveló que son 370 y pico mil sociedades las que tienen que presentar el correo, el correo, de las cuales 80,000 ya pagaron, ya hicieron el trámite. Entonces quedan unas 300,000 pendientes que estamos esperando. No, nosotros ya lo hicimos. Por eso estamos dentro de los... Sí. que lo hicieron. Sí. Confirmo. Yo también ya hice el trámite. Felicidades al notario que hizo la gestión por los 100,000 colores que se ganó. Un saludo a Edu. Edu, mi compa. El abogado que me hizo el trámite. En fin, no, estamos a la espera. Parece que hay ambiente. No, pero a lo que yo voy es parece que hasta el día 21. Culpa de Fabricio Alvarado. No, igual, o sea, yo entiendo, pero... Si día 21, ¿me entendés? Salen con, tenemos un proyecto para eso. Tenemos un problemita. En realidad fue hasta que se anunció que se sacaste fuiste vos o fue Diego, no sé, que sacó una nota de que iban a meter una demanda por este tema en el contencioso, hasta ahí se murieron. En fin, pasemos al otro tema, que sería... Ya estamos en Pregúntale a Lucho. Ya estamos en Pregúntale a Lucho. No vamos a hablar del proyecto de APPs, qué fuerte. Es que no lo puse en la lista, no me dijiste, pero ya lo agrego. Bueno, que tome nota. Proyecto APPs muy rápidamente porque este es un tema técnico. Este es un proyecto de don Luis Diego Vargas Rodríguez, quien habíamos quedado patidifusos de si era o no chavista. Al final yo creo que medio que sí, porque ahora tiene cierta afinidad con don Gonzalo Ramírez, que es el que está impulsándole este proyecto. Esta ley lo que hace es derogar la ley de concesiones que tenemos actualmente, que es un desastre, todos lo sabemos, porque ¿cuál es la única concesión que tenemos en este país? APM Terminals y la Ruta 27. Creo que la APM Terminals en teoría es buena, la de Ruta 27 es un absoluto desastre, pero bueno, esta ley viene a reformar todo eso, es una nueva ley de concesiones. Y el otro puerto también está concesionado. El de Caldera. Sí. Pero yo creo que ese es más viejo, pero bueno. Solo esos tenemos. En teoría debería haber un poquito más. Lo que pasa es que las concesiones... Pero bueno, ¿qué es ahí en esta ideológica. Sí, a mí se me ha olvidado que este proyecto se discutió esta semana. Este proyecto lo que hace es crear una institución autónoma sin 38 votos. Cierra el Consejo Nacional de Concesiones para sustituirlo con la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas, ANAP. Una entidad de derecho público de carácter no estatal con personalidad jurídica, instrumental y patrimonio propio. Eso no tiene sentido. Que esto es el equivalente a un colegio, tiene el mismo rango de un colegio profesional, que es un ente público no estatal. Esto es en palabras de don José Miguel Villalobos, diputado oficialista, que consta. Villalta fue el que dijo lo del ornitorrinco. Bueno, Villalobos dijo si tiene razón. Que él tiene razón, sí. Sí, Villalta dijo que esto era un ornitorrinco jurídico, pero don José Miguel dio algo que aún da, es otro clavo en el ataúd de ese tema, y es como, no entiendo cómo una organización que va a tener una junta directiva integrada únicamente por ministros va a ser un ente público de carácter no estatal. O sea, si una junta directiva integrada por ministros no es estatal, ¿qué lo es? No entiendo qué lo es. No sé qué lo es. Correcto. Además, él señaló varios problemas en el proyecto, es que, por ejemplo, no limita suficiente que pueda entrar dentro de las APs y con toda su experiencia cuando era... Recordemos que don José Miguel Villalobos fue ministro de Justicia y Paz en el gobierno de don Abel Pacheco de las Priela. Se negó... Y en el gobierno de Abel se impulsó una concesión
en construir y operar de manera privada una cárcel en Poco. Hacer lo que hacen en Estados Unidos. Don José Miguel se opuso rotundamente a eso y dijo, yo no me voy a ir de vacaciones para que esto lo firme un viceministro. Un saludo. Hola, doña Mari Munive. Un saludo a Mari Munive. Hola. Espero que esté disfrutando de sus vacaciones y la remodelación de su casa. Yo no voy a irme de vacaciones para que esto lo firme un viceministro. Esto no lo firmo y si quiere que yo lo firme me destituye. Y don Abel le dio el abrazo. Así es como don Abel los despedía. Pues sí, el texto no... A ver, sí tiene un tema ahí de estas cosas no pueden ser dadas en concesión, etcétera, pero no lo suficientemente extenso ni cubre muchas aristas. Entonces... Ahora, a mí me dio risa porque... Don José Miguel lo que intentó hacer es una interpretación conforme en el sentido de que yo lo estoy votando bajo esta lógica y si lo aplican diferente a lo que yo lo estoy votando, me tomaron el pelo, no sé cuál. Pero además, don José Miguel, usted no está viendo lo que está pasando con este proyecto de la sociedad, el correo. ¿No se acuerda que don Jorge Dengo era el impulsor de que este trámite debía ser sin costo para la sociedad? A ver, en defensa... Y por más que esa haya sido su intención... se está aplicando de manera distinta. No, porque la intención del legislador no sirve para nada. La intención del legislador no sirve para nada cuando redactas mal un proyecto. Con el tema de los correos, lo que pusieron en la ley se cumple. El registro no está cobrándole nada a las sociedades para un trámite. Lo que pasa es que pusieron en la ley que el correo electrónico tenía que ir en el acta constitutiva y no pusieron en la ley que esa actualización se podía hacer por declaración jurada. Yo es que eso es ser más papista que el Papa y en todo caso yo creo que eso, a ver, eso está, te la doy. Lo que hace el registro no va en contra de la ley, pero sí va en contra del espíritu de la ley. No, porque el registro no domina. Y para mí ir en contra del espíritu de la ley debería ser considerado igual que ir en contra de la ley. Pero bueno, ese soy yo. Pero no, porque lo que pasa es que no quieren que el trámite tenga costo. Ok, pero no pensaste en que estás poniendo un requisito que tiene que ir en el acta constitutiva y que modificar el acta constitutiva bueno, es ya ese tema lo pasamos. Y es culpa de ellos. O sea, yo vengo ahí ¿cómo se llama? Inmolándose por este tema y yo, no, redactaste mal el proyecto. El proyecto de Carlos Felipe. Sí, pero él fue, el proyecto de Carlos Felipe no, él fue el que impulsó el proyecto, que además era de Villalta atrás de todo. No, Villalta fue el que creó. Villalta presentó el proyecto. Fue el creador de la ley que estableció que las sociedades tenían que registrar un correo. Esa fue la ley. Esa fue la que Dengo impulsó y él fue el impulsó que el costo fuera gratuito para las empresas y quedó mal redactado. Él impulsó la gratuidad, no el proyecto. El proyecto lo impulsó siempre el FA. Por eso, pero dentro de ese texto de Villalta, porque ese texto venía de la anterior Asamblea Legislativa, Dengo fue el que impulsó que quedara gratuito. Ajá. Y lo dejaron mal redactado. Y es que la culpa a quién le cae. Así son las cosas. Redactaste mal un proyecto porque no pensaste en todas las implicaciones que tiene un acta constitutiva de una sociedad. Bueno, y no pusiste expresamente el registro aceptará por declaración jurada del representante legal la inscripción del correo. En fin. Ahora sí, pasemos a la sección favorita del público que es Pregúntenle a Lucho. No, nos faltó decir que ese proyecto APP se fue a consultar a Sala. No nos han pasado la consulta, entonces no la puedo revisar. Correcto. No tengo la consulta, entonces... Y en todo caso lo dijo que estaba de acuerdo. ¿De que era consulta. Lo único que dijo fue necesita 10 firmas. No tengo cómo ponerme a esto, digamos. ¿Qué quieren que les diga? Que les pida el favor pero no lo manden. Pero es que además, o sea, están de acuerdo que se vaya a consulta porque es probable que haya algún tipo de vicio que van a poder solucionar en comisión de consultas de constitucionalidad con otros cambios que consideraran que deberían hacerse. Sin abrir la puerta de que el FA lo pueda bombardear de mociones, porque el FA votó en contra de este proyecto porque concesiones, choque ideológico. Entonces, con una declaratoria de inconstitucionalidad por el fondo, lo pueden corregir y hacer otros cambios que ellos quisieran. Ahora sí, pregúntale a Lucho. Pregúntale a Lucho. Les recordamos que pueden enviar sus consultas en los comentarios en Spotify o en YouTube o al correo maya@delfino.cr. Gabo Gutiérrez nos envía 3 preguntas. La primera es justamente sobre el proyecto de jornadas 4x3 que todavía no ha sido convocado. Recordemos que ese proyecto está bombardeado de mociones, tiene una dispensa de trámite y si se convoca, bloquea el plenario legislativo, entonces no se va a convocar. Hay uno
un texto que había dejado Daniela. Que nadie lo ponga a despacho. Exacto, hay otro texto que mantiene el espíritu sin la consulta aquella de Liberación Nacional a los trabajadores. Pero bueno, pero es que igual, o sea, son miles de emociones. La Tanto de fondo como de revisión. La pregunta sobre el proyecto de Jornadas 4.3 es que la sala lo rechazó la vez pasada por un vicio en el procedimiento, pero que si nosotros creemos que ese proyecto es inconstitucional, dado que la sala no se ha pronunciado sobre el fondo. Lucho. ¿Vos crees, vos sí sos de la tesis de que es inconstitucional? Yo creo que las jornadas, hacer ordinario, algo extraordinario es inconstitucional y va en contra de lo que dice la Constitución Política en tema de jornadas laborales. Cuando la sala lo conozca por el fondo, yo creo que se puede caer por el fondo. Ahora, recordemos se va a caer por procedimiento y no se va a volver a referir por el fondo, estoy seguro. Puede ser. Recordemos también que... Un saludo a la sala, que ayuda mucho con la economía procesal en este país. Cuando la sala se pronuncia por el fondo, la asamblea puede aprobarlo sin hacerle caso. No, los comentarios por el fondo de la sala no son vinculantes. Ah, sí, pero luego se mete una acción de inconstitucionalidad y se cae la ley. Entonces, claro, ¿qué lógica tiene? El criterio de la consulta no queda vinculado a cómo se resuelve. En todo caso, no hay una forma reglamentaria que la asamblea apruebe algo que la sala diga que es inconstitucional. ¿Cómo no? O sea, no está contemplado. ¿Sí? No, porque cuando llega una sentencia que dice que hay algo inconstitucional, por la forma, se manda a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. De hecho, o sea, por la forma o por el fondo se manda a los dos. Miles de cosas se han aprobado donde la asamblea ha dicho, la sala dijo esto es inconstitucional y la asamblea dijo bueno, vamos a aprobarlo así. Y te pongo un ejemplo concreto, el tema de la legislación en beneficio propio de los diputados. Pues la sala dijo no aplica a los diputados y la asamblea lo aprobó. Pero el artículo no dice que se aplica a diputados. Alguien le preguntó en la consulta, su aplicación a diputados es inconstitucional y dijo... La sala, ¿sí? Y así se aprobó. Sí, pero es que el artículo no dice su aplicación a los Bueno, diputados es Lucho, inconstitucional. el Estado de la Nación lleva una estadística de cuántas veces la asamblea le hace caso por el fondo o no. Y hay varias en que no les... Bueno, me diste el peor ejemplo posible, entonces. Jesucristo. Pero bueno, la segunda consulta de Gabo es sobre el tema de Chávez y la inmunidad. Ustedes ven factibles que la pregunta. El camino está trazado para que las denuncias por beligerancia, aunque no prescriban, el presidente no las tenga que enfrentar mientras sean ministros. Ustedes ven más factible que Chávez trate de optar por una curul en 2030, que tendría que renunciar entonces como en julio del 29 para poder inscribirse y solo estaría sin inmunidad 6 meses, o que siga de ministro hasta el final del mandato de Laura y espere que el oficialismo vuelva a ganar y lo nombren de nuevo. Lo último. Lucha puesta por la segunda. La tercera pregunta es que, según señala, el tema del financiamiento electoral del 2022 ya el fiscal general lo elevó a la Corte Plena. Sin embargo, no tienen un suplente para conformar el Tribunal de Corte en ese caso, que es justamente de la Sala Constitucional, porque hay alguien inhibido. Dice que si él fuera, no lo manda a la asamblea, sino que le dice a la corte, recházalo de una vez. La lógica, eso no lo puede hacer la corte porque el rechazo, la corte no puede decir, lo voy a rechazar porque la asamblea no le va a levantar la inmunidad. Si la corte lo rechaza es porque no ve un delito en lo que el fiscal general está imputando. Por ende, ya esto lo explicamos en el podcast pasado. Si hay delito, la corte está en la obligación de solicitar a la asamblea que lo levanten. Y más, yo les puedo adelantar, van a llegar múltiples solicitudes de levantamiento de inmunidad a Chávez y a otros funcionarios del gobierno, empezando por Francisco Gamboa. Aquí también esto es un tema que la corte simplemente si quiere lo pospone. La corte, pero tienen que conocerlo eventualmente. Pues bueno, usted puede posponer eso, luego es otra negociación. Posponerlo eternamente. Entonces sí. En fin. Pero, en todo caso, no sé si eso altera el cómputo de la prescripción. Pero... Yo estoy seguro, fijo no. Probablemente sí. Yo estoy seguro que Francisco Gamboa, el Tribunal Supremo de Elecciones, va a presentar una solicitud para levantarle la inmunidad por el caso de beligerancia política cuando era funcionario en permiso sin goce de salario y aceptó un cargo en Pueblo Soberano. Ese caso está caído y está muerto y la asamblea lo va a rechazar. Y tiene que quedar en el registro histórico que el oficialismo defendió al oficialismo. Correcto. Y hay que seguir. Igual cuando Liberación defendió a la gente de Liberación que había sido acusada de beligerancia hace unos cuantos años. Tiene primera solicitud de levantamiento.
Ángel Philip nos consulta, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los proyectos relacionados con la minería en Cruzitas? Y aquí los voy a remitir a una nota que hizo nuestro compañero Alonso. Gracias. Porque explica claramente qué es lo que hace cada uno de los 4 proyectos que estaban en ese momento en corriente legislativa, porque recordemos que Liberación presentó otro posteriormente, antes de terminar el periodo anterior. La nota se llama, déjenme buscarla. Mientras tanto, nos pregunta también cuáles figuras de oposición podrían terminar actuando como satélites del oficialismo. ¿Qué actitudes, patrones de votación, alianzas estratégicas o discursos conviene observar para identificar cuando una supuesta oposición comienza a alinearse de forma abierta o discreta con los intereses del gobierno? Lo más evidente son las votaciones. Esa es la mejor evidencia de patrón. Digamos, romper la línea partidaria en una votación ya es un indicio de algo. Esto va a empezar a ocurrir cuando la oposición, cuando miembros de la oposición que consideren más importante para ellos aprobar proyectos de su autoría o de su interés, que necesitan entonces los votos del oficialismo, sean en algo o den su voto a favor de algo, porque saben que sin eso su proyecto no va a avanzar. Y eso es lo más probable. La nota se llama 4 proyectos pretenden intervenir Cruzitas. ¿Qué proponen? Es de hace un año. Ahí están el detalle de cada una de las propuestas y qué es lo que hacen. Entonces los remitimos ahí porque es una larga nota. Sí, eso es lo más importante. Entonces, por ejemplo, si algún diputado de oposición presenta un proyecto para autorizar la donación de un terreno de algo a alguien más, y considera que ese es su proyecto estrella y que le daría muchos réditos en la comunidad que lo eligió, pues es probable que se vea propenso a realizar algún tipo de concesión al oficialismo a cambio de que le apoyen ese proyecto. Josh Granados nos envió una consulta y es a quien le enviamos un saludo de cumpleaños porque cumple el lunes, según me dijo él mismo en su propio correo. Un saludo, Josh. Gracias por siempre escucharnos. El TLC entre Costa Rica e Israel ¿qué mayoría se requiere para aprobarlo en primer y segundo debate? Mitad más uno. Mitad más uno de los presentes. Ahora, varias gente me envió esta consulta esta semana y la duda creo que surge de cuando uno se acuerda del TLC, uno se acuerda que hubo muchos proyectos que requirieron mayoría calificada, pero era en la agenda complementaria. En la implementación. Porque esos proyectos tocaban monopolios estatales o instituciones autónomas, como entonces requerían mayoría calificada para ser aprobado. Un tratado de libre comercio como tal, por sí solo, se aprueba con mitad más uno de los presentes. Y en referéndum con el 30% de la asistencia del padrón. Salvo que requiera mayoría calificada, que requiere 40%. Rita Mazariegos nos consulta sobre los referéndums. Laura Fernández sugirió que va a someter al referéndum los cambios en el Poder Judicial. ¿Esto entraría dentro de las prohibiciones a convocar un referéndum en temas de seguridad o porque son decisiones administrativas que afectan la seguridad? Recordemos que lo que está prohibido, ¿tenés el artículo por ahí? No. Lo que está prohibido son temas de pensiones, administrativas, actos administrativos, pensiones, seguridad, presupuestos, financieros, impuestos, todos los temas. Pero la respuesta a esa pregunta es que no sabemos qué es lo que van a proponer esos proyectos. Depende de lo que diga Porque cada proyecto. uno, si son reformas constitucionales, no las puede llevar al referéndum hasta que se hayan aprobado en la primera legislatura, que es primer debate, primera legislatura, consulta a la sala, consulta a la sala, y segundo debate, primera legislatura, donde requiere 38 votos. Exacto. Entonces, sin 38 votos no pueden mandar a su referéndum. No pueden mandar a referéndum una reforma constitucional. Lo otro es que si son temas de seguridad, ya ahí sería ver cómo lo interpreta la sala. Normas procesales. El tribunal lo que hace es preguntarle a la sala. Sí, posiblemente que le va a tirar la bola a la sala. ¿Para llevarlo al referéndum? Sí. Okay. Ahí es un tema de qué significa seguridad. Si es imponer penas, crear delitos, yo creo que no, normas procesales penales. Crear delitos, penas y demás. Todo está vinculado. Las restricciones son de seguridad. Organización y funcionamiento del Poder Judicial no es algo que yo diría que está vinculado a seguridad. ¿A dónde se ubica el OIJ? No me parece que sea un tema de seguridad. Donde se ubica la Fiscalía no me parece que sea un tema de seguridad, pero de nuevo, lo del OIJ, por ejemplo, proyectos en los administrativos en los que el OIJ, en los que el Poder Judicial está en contra, automáticamente requerirían 38 votos. Un referéndum con el 40% del padrón a favor, mínimo.
Porque si no, no se aprueba. Porque es un proyecto que entonces requiere 38 votos para aprobarse en la Asamblea. Correcto. Ahora, Duen nos consulta, con el anuncio de la jubilación de la magistrada de la Sala Tercera, ¿a partir de cuándo lo ve el plenario y qué proceso lleva? Yo no sé por qué la Corte Plena no ha mandado a la Asamblea la comunicación de la apertura de esa. Ya le debió haberlo mandado para que la Asamblea empiece a acelerar las entrevistas y convocatorias. A ver, el proceso. Recordemos que la Constitución dice que ha habido una vacante en la Corte Plena, la Asamblea tiene un mes calendario para llenarla, plazo que nunca cumple. Correcto, el proceso es la Corte envía un oficio a la Asamblea diciendo se abre esta vacante porque pasó, se pensionó, se murió, X. El tema es que la señora puede retractarse de su pensión. Sí, es decir, hasta el momento en que se pensiona queda la vacante, decís vos. Ajá. Entonces probablemente el 1 de junio se informa a la Asamblea, entonces el expediente pasa a la Comisión de Nombramientos, quien tiene que definir una metodología única y específica para ese procedimiento, abrir un concurso, y la propia Comisión de Nombramientos es la que define primero el plazo de los concursos, los requisitos adicionales, bueno, los requisitos no, qué es la información que las personas tienen que entregar y cuál es el proceso de entrevista que se va a llevar. Y además, la comisión también define el puntaje o la forma en que va a hacer la recomendación a la Asamblea Legislativa. Finalmente, en este tema, por cierto, aprovechemos esta pregunta, ya definieron que el próximo 27 de mayo el miércoles van a dar el primer intento de escoger magistrados suplentes para la Sala Constitucional. no Correcto. a nadie. Hablando también de este tema, el diputado José Miguel Villalobos recomendó a la Asamblea no reelegir a nadie de los 6 nombres que se tienen que reelegir en este periodo. Yo siento que en algunos casos se van a conseguir los 38 votos. La Corte tiene que estar preparada para que esta Asamblea va a rechazar por primera vez en tiempo y forma y no como intentó Carlos Ricardo Benavides en aquel entonces de sacar a Fernando Cruz siendo ministro de la Presidencia. La Asamblea va a lograr cuando era diputado también. La Asamblea va a lograr en tiempo y forma no renovarle el nombramiento a algún magistrado de la Corte. De los nombres que se vienen, hay algunos que yo creo que por la cantidad de tiempo que han estado puede ser que se consigan los votos. Hay otros que apenas van para su primera reelección, como creo que es Jorge Araya. Jorge Araya, que igual dijo que no quieren reelegirlo. Ahora, Jorge Araya yo lo reelegiría. No creo que no va, ¿por qué no? Sí, el tema es ver cómo votó el tema del levantamiento de la inmunidad. Yo sé que don Carlos Ricardo ve este podcast. Yo quisiera preguntarle cuál es el tema, cuál es el beef que tiene con Fernando Cruz, que lo quiso sacar siendo ministro de la Presidencia. 2 veces, decís vos. Y siendo diputado, las dos de manera infructuosa. Me interesa ese chisme. Antes de preguntarle a don Fernando por qué. Por fines periodísticos. Por menos fines periodísticos, inserte sticker aquí. Ok, pero sí, entonces yo creo que la Corte se tiene que preparar para que yo en realidad tengo una varios no van a ser ¿sabes? Okay. Mi hipótesis es que los magistrados van a hacer un sondeo de previo para ver el ambiente y si saben que no los van a reelegir, simplemente se pensionan. Correcto, es posible. No van a pasar por la humillación. Habrá que ver qué sucede. Andrés Gómez nos consulta, ¿se han hecho intentos para asegurarle o crearle curules a los pueblos indígenas? Señala que en otros países ha visto que eso existe. ¿Si sería viable? No. ¿No sería viable? No he visto, no conozco ningún intento para hacer eso. De nuevo, eso requeriría una reforma al todo el sistema de conformación de nuestra Asamblea Legislativa que, al igual que con la diáspora, no está dentro de las prioridades. Si vamos a reformar, o sea, si vamos a hacer una reforma estructural, hagámosla y se pueden tomar en cuenta esas cosas. Meter curules adicionales sobre el sistema que ya tenemos me parece un sinsentido porque hay muchas cosas que cambiar. Correcto. Olger nos consulta, ¿se puede someter a referéndum un cambio al reglamento de la Asamblea Legislativa? No, porque Olger, es un reglamento que tiene para efectos legales el rango de una ley, pero no se puede llevar a referéndum. AJ Murillo nos consulta, ¿cómo se pide una cita a la bancada oficialista de Cartago, Lucho? Entran a delfino.cr/inclinada asamblea, buscan a los congresistas de Cartago, ahí van a encontrar los números de teléfono de sus oficinas y los correos electrónicos a los que pueden escribir para solicitarles una cita. Ya el que ellos se la otorguen es otra cosa, ¿verdad? Otra cosa, pero sí, ahí están los contactos del correo, las redes sociales y si es que tienen en Facebook, Instagram y Twitter.
Correcto. Y los números de teléfono de los despachos. A estas alturas vamos a tener que empezar a meter TikToks también. Mira, ya un diputado que me envió su perfil, Hay varios. su perfil Hay de varios TikTok. que tienen TikTok. Barzura tiene TikTok. Ricardo Cabezas nos consulta, ¿existe forma de prohibir los videos en el plenario? Esto ocurre a raíz de un penoso y bastante cringe video que transmitió don Ronald Campos Villegas, me parece que fue de Liberación, en el control político de ayer, de alguien que hizo una canción con inteligencia artificial poniendo a la oposición así como si fueran los salvadores de la humanidad por haber ido a humillarse a esa reunión en casa presidencial el martes. Patetiquísimo, perdón, pero patetiquísimo. Es lo más cringe que he visto. Qué pena con la pobre muchacha de Lesco que tuvo que interpretar esto. O sea, eso fue lo peor, yo creo. Dice Luigi que él no está a favor de que él quiten los videos en el plenario porque su momento más orgulloso de su vida hasta este momento fue cuando pasaron su video en el plenario legislativo. Han pasado varios. Y él pudo decir, mamá, salí en el plenario. Lo siento, Luigi. Yo estoy en contra. Estoy en contra de los videos. Se necesita, sí, debería prohibirse. Si requiere usted no es capaz de ser usted, su control político, de ser usted el que lo locute, quédese callado y sentado. Usted sabe que hay países en los que ni siquiera ustedes lo dejan sacar una hoja de papel. Se requiere una reforma al reglamento para eso. Yo lo haría por resolución de la presidencia. Después de ver después de eso que pasó el jueves, es más, desde ese momento lo hubiera puesto. Roberto Sánchez nos consulta, para vender el Banco de Costa Rica se ocupan 38 votos. Sí, porque es una institución autónoma. Él ha visto el precio que tiene, el cual es ruinoso en su opinión personal. Si es el precio, podría tirarlo abajo en la sala. No veo por qué la sala... No, ya eso es un tema en la que la sala no debería meterse porque eso no es un tema de constitucionalidad. Pero si vi las declaraciones de Don Nogui, la crisis, la deuda del Estado con la caja se paga, se soluciona vendiendo el BCR. Y el BCR no creo que tenga un precio de venta de... ¿Cuántos son? ¿8 billones de colones? 4 billones de colones es lo que le debe el Estado a la caja. 14. No, jamás. Ese es el presupuesto de la caja. No, ese es el presupuesto de la caja. Buscarlo mientras leo la siguiente. La deuda del Estado con la caja son 14 billones. Jamás. ¿O 4 o 14? Son 4, porque esta es deuda del Estado. Gabriel Sequeira Solís nos consulta. ¿Deberíamos eliminar 4 billones? 4 billones. Sí, no me asustes. Deberíamos eliminar las provincias y enfocarnos a desarrollar los cantones como grupo de acción ciudadana más importantes. Podríamos elegir diputados a nivel cantonal. Las provincias como ficción territorial no tienen poder. A ver, recordemos que aquí somos enemigos del régimen municipalista. Nosotros somos enemigos del régimen municipalista, confirmo. El problema con utilizar cantones como distritos electorales es que básicamente serían unipersonales. Y en los distritos unipersonales gana la minoría más simple. Veamos lo que pasa muchas veces en las alcaldías. Yo sí creo que las provincias están obsoletas. Deberíamos tener distritos de por lo menos 10, que todos los distritos electorales elijan por lo menos 10 diputaciones. No, es que mi propuesta en realidad es hacerlos de todas las municipalidades y volver a traer los gobernadores provinciales. Jesucristo. Con 7 es suficiente. 7 gobernadores. 7 gobernadores provinciales y listo. Mira, las provincias la única función que tienen es la función electoral y yo creo que de nuevo, no hay que pensar, el sistema de la Asamblea Legislativa requiere una reforma estructural y completa, empezando por aumentar la cantidad de diputados que tenemos. Entonces, si vamos a cambiarlo, hay que cambiarlo estructuralmente y no hacerle un montón de parches por todo lado. Esa es mi posición. Y esas son todas las preguntas por esta semana. Les recordamos que pueden enviar sus dudas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo my@delfino.cr. Antes de entrar al último tema de esta semana, que es las mejores y peores propuestas, vamos a hacer una aclaración pública porque no tenemos nuevamente congresista de la semana esta semana. Lo que pasa es que nos están haciendo la vida difícil porque no están presentando proyectos. O sea, hay muy pocos proyectos. En realidad eso es hacerte la vida fácil. Lo cual yo agradezco. Nos están dificultando darles algún reconocimiento. Los proyectos que se están aprobando no son de ellos porque son heredados de la anterior administración. Las comisiones no están activas todavía, entonces digamos, mayo siempre es un mes complicado para reconocer porque lo único que tenemos es el espacio de control político en el plenario que por cierto, doña Yara no eliminó.
sea, para hacerle caso a, cuando Rodrigo Chávez le dice, nombre a estos diputados de la Comisión de Asuntos sin Importancia y sí hace caso. Cuando le dijo, elimina el control político, no. Interesante. Correcto. Esta semana se presentaron 3 proyectos, todas del bancada oficialista. La primera fue Mayuli Ortega, quien propuso imponer penas de prisión a las personas que, habiendo intervenido en un accidente de tránsito, se den a la fuga. Muchas personas señalaron que esa pena antes existía. Que esa pena existía hasta 1993, cuando la Sala Constitucional la declaró inconstitucional. Yo creo que la Sala en el 93 se equivocó. Y doña Mayuli hizo algo para tratar de sortear esa sentencia de la Sala, y es que incluyó en el articulado expresamente, introduce un nuevo artículo al Código Penal y incluyó expresamente en ese artículo que diga: la obligación prevista en este artículo se limita a prestar auxilio a la activación inmediata de los servicios de emergencia o a la adopción de medidas destinadas para evitar el agravamiento del peligro para la vida o integridad de las personas. En ningún caso podrá interpretarse como deber de declarar contra sí mismo, admitir responsabilidad, confesar hechos, aportar prueba incriminatoria o colaborar con la averiguación penal en perjuicio de las garantías reconocidas en la Constitución Política. Eso está igual que las salvaguardas que le dieron al proyecto de la Marina de Limón. Correcto. Igual de, mira, sabemos que es inconstitucional, pero bla, 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 bla. A ver si lo salvamos. Correcto. Ahora, y otra cosa, igual de eso, es que con el tema del patrocinio de licor en el deporte, que lo convocaron, y me reía yo en la mañana porque el informe de servicios técnicos tiene siempre un formato que dice cuántos votos ocupa para aprobarse y toda la cosa. Y para este proyecto en específico pusieron en negrita y saltándose el machote que siempre tienen: este proyecto es inviable constitucionalmente y no se debería aprobar. Y no sean necios. Necios. En fin, también, porque hubo gente que preguntó sobre este tema, que qué pasa si se siente amenazada porque lo quieren linchar después del accidente. Bueno, el articulado también señala que la obligación, la sanción por irse es siempre y cuando se pueda quedar sin riesgo propio para terceros. Okay. Correcto. Todo el mundo recordó el efecto Seinfeld. Vos nunca viste Seinfeld, ¿verdad? No. Así es como termina esa serie. Adicionalmente, ya mencionamos, doña Marta Esquivel presentó un proyecto de ley para el tema del correo, el cual no resuelve el problema y pasará al archivo. Su primer proyecto presentado. No, los van a trabajar en paralelo. ¿Lo van a trabajar en paralelo? Sí. Pero ese sí era el que iban a presentar. No. Entonces, ese es otro. Sí, por eso pasará al archivo. Es que el que iba a presentar Nogui me dijeron que ya no lo van a presentar del todo, entonces yo no entendí. Y finalmente la diputada Esmeralda Brito. Como una rabieta, eso es como, no me lo van a dispensar de trámites, entonces no lo presento. No quiere que le archiven su primer proyecto presentado. La diputada Esmeralda Brito, expresidenta ejecutiva ya no era presidenta ejecutiva, expresidenta de la Junta de Protección Social. La Junta no tiene presidencia ejecutiva, tiene una presidenta de Junta. O sea, la Junta no tiene presidencia ejecutiva, tiene una presidenta de Junta, no es lo mismo. Ya te explico. No me interesa la absoluta realidad. Pero la expresidenta de la Junta de Protección Social presentó un proyecto de ley para reformar justamente la ley, dícese, fortalecimiento y modernización de las competencias de la Junta de Protección Social y regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Básicamente, su lucha es contra los tiempos. ¿Cómo es que se llama la lotería ilegal? Contra las loterías. No necesariamente son tiempos, pero sí, la lotería y los chances ilegales. Exacto. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos bien hecho. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.